Hola, 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 los saluda su amigo de siempre, Eliseo Treviso, con el deseo de siempre de compartir con ustedes temas muy relevantes para nuestra comunidad. Desde luego, sin más preámbulo, me dirijo a ustedes, mi muy querida comunidad cristiana católica. En esta ocasión les voy a compartir el tema del sacramento del bautismo católico, un tema bastante muy controversial y muy discutido, debido a la tergiversación de la palabra de Dios varios siglos después por algunas sectas o más bien por bastantes sectas. Y para ser más precisos, desde 1517 por Martín Lutero, padre de los protestantes. Son más de 45,000 sectas que hay en el mundo y se siguen extendiendo por todo el mundo. Pero ese cuerpo global de más de 2,000 millones de creyentes está conformado en miles de denominaciones, como luteranos, pentecostales, presbiterianos, metodistas, apostólicos, bautistas y muchos más que no me acuerdo. Y la lista pues sigue continuando y continuará, pero nosotros también continuamos con la certeza de que como comunidad católica somos el cuerpo de Cristo, como lo indica claramente en 1 Corintios 12, 14. Y recuerden también que no hay otra iglesia que demuestre su existencia desde los apóstoles con nombres, lugares, datos y fechas comprobatorias que no sea la iglesia católica. Y pues eso les molesta a los más de 45,000 sectas. El bautismo católico de niños y también de adultos, sin excluir a nadie, es una práctica que inició en la verdadera iglesia cristiana católica y está comprobada en escritos desde el siglo II en adelante, de autores como Hipólito de Roma, Irineo de Lyon, Orígenes, Cipriano de Cartago, Basilio el Grande, Gregorio Nacianceno, Juan Crisóstomo y San Agustín de Hipona, y por supuesto quedando comprobado que todo este contenido tiene fundamento bíblico e instruirse está al alcance de toda nuestra comunidad de fe. Jesús le dijo muy claramente a Nicodemo: quien no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Jesús no excluye a nadie. Todos necesitamos el bautismo. Lo nacido de la carne es de la carne y lo nacido del espíritu pues es del espíritu. Si un niño no está bautizado, simplemente no es nacido del espíritu. En el bautismo está el sacramento de la salvación. Es una unión con Dios que nos limpia del pecado y nos convierte en verdaderos hijos de Dios, en comunión con su propia vida divina. Este hermoso regalo pues, se nos ofrece a todos los que creemos y a nuestros hijos de familia de fe, porque la promesa también es para nuestros hijos. No se requiere que un niño entienda o esté consciente para ser bautizado. Sus papás deciden por él. En la antigua alianza, ¿cómo podría un niño de 8 años de nacido dar su consentimiento para la circuncisión, para poder pertenecer al pacto, como lo indica en Génesis 17, 13, 14? En la nueva alianza pues es lo mismo. Sus papás son los que introducen al niño a la gran y verdadera familia cristiana católica, quedando la circuncisión en la antigua alianza y el bautismo católico en la nueva alianza, como lo indica en Colosenses 2, 11, 12. En el Nuevo Testamento está muy claro. Los niños son miembros y están incluidos en el pacto como herederos del pacto de la promesa, y el bautismo es la señal de ser admitidos en el pacto. En este sagrado espacio que ahorita estamos compartiendo como comunidad de fe, me llena de alegría dirigirme a ustedes y explicarles detallada y comprobadamente y para reflexionar sobre uno de los pilares de la nueva vida espiritual, el bautismo católico. En este momento especial recordemos las palabras de Jesús en el Evangelio según San Marcos 1:8. Yo los he bautizado con agua,
pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. El bautismo, ese acto de gracia que nos sumerge en las aguas benditas y nos llena del Espíritu Santo, es una experiencia que nos une como comunidad de fe y nos encomendamos a las enseñanzas de la Iglesia para comprender la profundidad de este importantísimo sacramento que marca el inicio de nuestra vida en Cristo. En nuestra comunidad de fe cristiana católica celebramos el bautismo como un acto sagrado. Si leemos la palabra de Dios, nos damos inmediatamente cuenta que la Biblia no establece una edad específica para el bautismo, pero nos enseña que es un acto para aquellos que han nacido de nuevo en Cristo. Hermanos y hermanas en Cristo, hoy vamos a reflexionar sobre las palabras de Marcos 1:8. Yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Aquí es donde Juan el Bautista nos habla muy claramente sobre dos tipos de bautismo: el bautismo con agua, el que hacía Él, y el bautismo con el Espíritu Santo. Él nos sumerge en el agua, pero indica claramente que viene uno más poderoso, que es Jesús, quien nos bautizará con el Espíritu Santo. En Lucas 1:39 vemos cómo Isabel, llena del Espíritu Santo, experimenta la alegría y la presencia divina, y el niño en su vientre salta de gozo. Este pasaje nos muestra la conexión íntima entre la presencia del Espíritu y la alegría en el Señor. Dicen nuestros hermanitos separados que Jesucristo se bautizó cuando tenía 30 años y que debemos seguir ese ejemplo al pie de la letra, porque Él lo hizo de esa manera para darnos el ejemplo. Y claro, al tergiversar la palabra de esta manera, muchos se dejaron engañar por la astucia de sus líderes sectarios. Y yo les preguntaría, y les pregunto a ustedes si en verdad saben por qué se bautizó a los 30 años. En Lucas 1:39-56 indica claramente, como les mencioné poco antes, que la Virgen María fue a la casa de Zacarías a visitar a Isabel y el niño que llevaba en su vientre saltó de gozo. Y que Isabel, llena del Espíritu Santo, agradeció que la Madre del Señor la visitara. Y aquí lo menciono de nuevo para aclarar por qué Jesucristo se bautizó cuando tenía 30 años, concluyendo que fue por un motivo bastante muy importante y porque así convenía que fuera, y porque también cabe mencionar, si analizamos que Juan tenía 6 meses en el vientre, no había quien bautizara a Jesús, aunque no lo necesitaba, porque no tenía pecado, y el bautismo de Juan era precisamente para el perdón de los pecados y para el arrepentimiento. Un niño tampoco tiene pecados. Cristo se bautizó no para el perdón de los pecados, ni mucho menos para arrepentirse. De igual manera a los niños, porque ese bautizo es para recibir el Espíritu Santo y no para el arrepentimiento. Aquí cabe señalar varias finalidades al bautizar a un niño. Se hacía con la finalidad de revestirse de Cristo, por eso se le pone la vestimenta blanca. 2, para ser uno en Cristo, para pertenecer a Cristo, recibir el Espíritu Santo y para borrarle el pecado original, como lo indica claramente en Gálatas 3:27, y no para arrepentirse. O sea, se bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Imaginemos nomás por un momento a Juan teniendo 6 meses bautizando a Jesús recién nacido. Pues esto resulta muy descabellado, no es posible. Por eso se bautizó a los 30 años. Aquí los invito a analizar la siguiente cita. Y dice así en Corintios 10:1, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados. En esta cita se menciona claramente que todos
todos y todos fueron bautizados sin excepción alguna. Niños, mujeres, hombres que estuvieron bajo la nube y pasaron el mar con Moisés. Si bien es cierto, pues no especifica niños, pero ni tampoco especifica exclusivamente adultos. La cita no dice bautícenlos a todos menos a los niños. No hay necesidad de que se especifique porque sabemos qué significa la palabra todos. Y hago énfasis, la palabra todos, porque eran familias enteras, ¿o no? ¿O qué? ¿Abandonaron a los niños en Egipto y los dejaron encargados para ir por ellos después? Pues es claro que no, esto resulta descabellado. También si analizamos en Mateo 28:19, es muy claro al decir: id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Claramente la orden indica todas las gentes y se refiere a todos y todos. Y otra cita muy importante es en Hechos 16:31. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y todos en tu casa. O en la casa no hay niños. ¿Verdad que sí? Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. Claramente indica todos los suyos. En todas las familias hay niños. Y más en aquellos tiempos que eran familias numerosas. Por eso dice la cita que recibió el bautismo él y todos los suyos. Y es lo que se ha venido enseñando y haciendo desde hace más de 2000 años, desde los apóstoles hasta hoy, obedeciendo lo que él ha mandado. ¿Cómo es posible que varios siglos después, por capricho de falsos profetas para engañar a la gente vulnerable e ignorante, se tergiverse la palabra de Dios solo para fundar nuevas sectas mentirosas con fines de lucro, sacando fuera de contexto hasta el diezmo, que nada tiene que ver con la doctrina original de nuestro Señor Jesucristo, como lo indica en Mateo 7:15? Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas. Y todo eso se ha estado cumpliendo. En mi humilde opinión considero que no se necesita un amplio criterio o un coeficiente intelectual alto, ni títulos académicos para entender. Solo se necesita sacar conclusiones y a basarse correctamente en la palabra de Dios. Jesucristo nos dio el ejemplo y vamos a leerlo en Mateo 3:13. Entonces se presenta a Jesús que viene de Galilea al Jordán, donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo: soy yo el que necesita ser bautizado por ti. Yo pregunto, ¿quién es el pecador, Juan o Jesús? El pecador era Juan y él solo bautizaba con agua para el perdón de los pecados. Precisamente por eso le dijo Juan: ¿cómo te voy a bautizar yo si tú no tienes pecados? Y quien venía a bautizarse pues era Jesús. Por eso Juan le dijo: el pecador soy yo. Bueno, no precisamente así, pero se dio cuenta que era para recibir el Espíritu Santo, aunque recalco, no lo necesitaba, pero convenía que así fuera. El bautismo no es para el perdón de los pecados solamente, es para que se cumpla lo que Dios manda. Dios mandó el bautismo, yo tengo que cumplirlo, y de manera correcta, como lo marca la verdadera y original iglesia, y no como las sectas que ni a copia llegan, aunque no les guste a los hermanitos separados, aunque no estén de acuerdo, como tampoco lo estaba Juan Bautista. Pero Jesús dice: conviene que lo hagamos como yo mando, para que se cumpla toda justicia. Si Jesús así lo dispuso, él sabía el por qué. Y yo les pregunto, ¿para qué lo bautizó Jesús si no tenía pecado? ¿Para qué sería? Pues, ni modo que a lo mejor para enseñarles a los evangélicos, o sería para gritarles a los falsos pastores que el bautismo no es solamente para el perdón de los pecados. Y pues claro, para la muestra pues basta un botón, porque Jesucristo no tiene pecados. Conclusión: un niño no tiene pecados
y se puede bautizar. En la Biblia se menciona que se abrieron los cielos. Cuando un niño se bautiza, se le abren las puertas de los cielos porque no tiene pecados. En Hechos de los Apóstoles 2:39 dice así: pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, refiriéndose también a los adultos que están lejos, llamándolos a la conversión y al arrepentimiento. Y aquí, ¿cómo sabemos que les está hablando a los grandes? Porque los llama a la conversión. Tienen que convertirse. Un niño no se puede convertir, pero aquí dice: conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar, porque la promesa es para ustedes y para nuestros hijos. El bautismo es para el perdón de los pecados, pero también sirve para ser hijo de Dios, para que se le abran las puertas del reino de los cielos. En Marcos 16:15 dice así: y les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación, y el que escuche y crea y sea bautizado se salvará. Yo aquí les digo, un niño no tiene necesidad de creer y puede ser bautizado, aunque no crea, porque el papá cree. La Biblia dice: si el papá cree, se puede bautizar. Ten fe y te salvarás tú y toda tu familia. Por eso en la Iglesia Cristiana Católica, para bautizar a los niños, se les pregunta a los papás si tienen fe. Y por la fe del papá y de la mamá se bautiza el niño. Los apóstoles se organizaron y difundieron el Evangelio, siendo la doctrina cristiana católica, junto con todos los sacramentos, recibida directamente de Jesucristo desde el año 33 y sigue la tradición hasta la actualidad, desde Pedro hasta el Papa Francisco. Hay escritos que datan de aquellos tiempos, como documentos y cartas, como les mencioné al principio. En conclusión, recordemos siempre las palabras de Marcos y la alegría de Isabel. El bautismo es mucho más que un ritual. Es un gran compromiso con una vida guiada por el Espíritu Santo. Si aún no has experimentado el bautismo y ya eres adulto, por favor, considera este llamado a bautizarte y permitir que el Espíritu Santo renueve tu ser. Pero recuerda, esto no aplica para ti como adulto. Tienes que arrepentirte y convertirte para que puedas bautizarte como adulto. Se necesita manifestar tu deseo de recibir el bautismo y tendrás que instruirte suficientemente en los principios y verdades de nuestra fe católica y las obligaciones cristianas, y demostrar haber entendido qué significa llevar una vida cristiana probada mediante el catecumenado. Se te va a exhortar también a que tengas pesar por tus pecados. De esta manera no estarás vulnerable a formar parte de ninguna secta. En nuestra fe católica celebramos el sacramento del bautismo como el comienzo de nuestra vida en Cristo. La Iglesia nos enseña que este acto no solo limpia el pecado original, sino que nos incorpora a la gran y verdadera familia de Dios. La Iglesia Católica profesa el bautismo de Cristo, donde los hijos de los creyentes no son excluidos. El protestantismo se quedó en el bautismo de Juan, donde los hijos de los creyentes son excluidos de la nueva alianza. Y siempre hay que recordar que la Iglesia luterana, la calvinista, la presbiteriana, la anglicana, la metodista, la morava, la Iglesia Unida de Cristo, la Iglesia del Nazareno y la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, y yo creo que se me olvidaron algunas más, pero son bastantes. Todas estas iglesias bautizan niños, pero solo la católica es criticada. Y claro, pues por obvias razones. Satanás sabe cuál es la verdadera iglesia que Cristo fundó y siempre ha tratado y seguirá tratando de derrumbarla, y desde luego sin conseguirlo, pues tiene el respaldo y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, un verdadero pastor y por excelencia su fundador y nuestro Dios. Y los exhorto a que recordemos siempre que de la Virgen María nace Jesús
y es la Madre de Dios, aunque no les guste a los protestantes. Y de Jesús nace la Santa Iglesia Católica por medio de los apóstoles como único cuerpo de Cristo. Y de la Santa Iglesia Católica surge la Biblia, basada en la tradición y enseñanzas directamente del Maestro y verdadero Pastor, nuestro Señor Jesucristo. Y pues si no lo creen, consulten la historia, porque no hay prueba más contundente y verdadera que la tradición y la misma Biblia para tener la certeza que estamos en la comunidad correcta, que es la Iglesia Cristiana Católica, porque pues un católico instruido jamás será confundido, a lo que es igual católico ignorante pues siempre va a ser un futuro protestante. Y dicho de otra manera, para que se entienda mejor, el actual protestante de hoy, no hay duda, fue un católico ignorante. Y pues antes de despedirme con el contenido de hoy, quiero recordarles lo importante que es tu apoyo para mi canal. Si aún no lo has hecho, pues los invito a que se suscriban y activar la campanita de notificaciones, pues nomás para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos. Y me despido de ustedes deseando de todo corazón que nuestro Señor Jesucristo los colme de bendiciones.